Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendice. Me da un gusto enorme verlos nuevamente después de 2-3 días que no nos veíamos. Bendito es Dios, bendito es Dios, Él es bueno porque está con nosotros y nos da todo lo que necesitamos. Gracias a nuestro Dios. Pues después de haberle alabado, de haberlo adorado, de haberlo bendecido, ahora vamos a disponernos para escuchar su bendita palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha puesto en el corazón. Y hoy me ha tocado ese honor, ese privilegio de traer su bendita palabra para ustedes, y desde luego que no sin antes me la hizo llegar a mí y entenderla para poderla compartir, mis hermanos. Así es de que esta noche es un gusto, es un placer poderle servir a nuestro Dios y también expresar sus maravillas y lo grandioso que es Él. ¿Sí, mis hermanos? Pues bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor. Vamos a ponerle allí. Pero no sin antes habernos presentado delante del Señor. ¿Verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor, el Espíritu de Dios, guiándonos, hablando. Vamos a orar por mi persona, porque la palabra del Señor ya es bendita, porque viene del bendito. Entonces, por este vaso que sí necesita de la guianza y necesita de la oración de todos ustedes, pero sobre todo de la presencia del Espíritu de Dios, para que sea Él justamente hablando y que yo solamente sea ese vocero, ese instrumento de Él. ¿Sí, mis hermanos? Ok. Bendito Dios, poderoso Padre, Jehová Dios de los ejércitos, mi Señor, he aquí, mi Dios, que nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, esta noche. Padre poderoso, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que sea tu Espíritu bendito hablando esta noche. Señor, que no sea yo, sino tú hablando a tu pueblo, bendito Dios, Señor, de acuerdo a lo que tú, Señor, has visto, a lo que tu pueblo necesita, bendito Dios, Señor, para que esta tu bendita palabra, Padre poderoso, Señor, llegue, Señor, no adulterada, bendito Dios, Señor, sino tal y como tú la enviaste, bendito Dios, para tu pueblo, Padre poderoso, Señor. Se necesita que seas tú el que hable, Señor. Se necesita que seas tú santificando este vaso, Señor. Padre bendito, que sea tu voz y no la mía, Señor, la que hable, Padre poderoso. Señor, en tus benditas manos yo me pongo. En tus benditas manos, bendito Dios, pongo, Señor, a tu pueblo. Bendito Dios, Señor, y permítele, Señor, que estar atentos a esta tu bendita palabra, Padre poderoso, y que encuentre cabida en cada corazón. Oh bendito Dios, Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo, Padre bendito. En tus benditas manos nos ponemos, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, amén. Pues vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 26.
Primero vamos a ir a los capítulos 33 y 34. Versículos 26, 33 y 34. Y luego de ahí vamos a ir en el mismo capítulo, pero los versículos 69 al 75. ¿Sí? Ok. Lo leemos alternadamente, mis hermanos. Ok. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: respondiendo Pedro le dijo, aun que todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. (69) Voy por allá, mis hermanos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El 75, mis hermanos, todos. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bien, mis hermanos, tomen asiento, por favor. Pues no es una historia, es un relato verdaderamente que todos conocemos. Que verdaderamente todos conocemos esta palabra, esta parte de la palabra. Y pues una vez más, Pedro pues es el que nos da ahora luz para estar aquí, para hablar. No de Pedro justamente, sino como una semblanza de él. Cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos un tanto parecidos a Simón antes, después Pedro, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, porque ya cuando Jesús lo llamó, pues fue cuando le cambió el nombre, ¿verdad? Pero antes de ello, cuando Jesús se fijó en él, pues era Simón, era una persona común, una persona, luego lo dice la palabra ahí en Hechos, que se admiraban ya después de él, de que pues con tanto poder de nuevo hablaba acerca podía expresar la palabra. Sabemos que ya no era él, sino era el Espíritu en él, ¿verdad? Ok, pero a lo que voy es que cuando el Señor se fija en nosotros, éramos unas personas comunes totalmente, no teníamos ni el conocimiento y ni siquiera nos interesaba
realmente Dios, vamos a decirlo de esa manera, habíamos escuchado, porque desde niños se nos inculcó pues que Dios existía, pero no lo conocíamos. No conocíamos a Dios igual que él, igual que Pedro tampoco conocía. Sabía de Dios, pero no lo conocía. No lo conocía. Entonces, así como con él hizo que el Señor se fijó en Pedro, así también hizo con nosotros. Cuando me traía esta palabra el Señor, de inmediato lo empecé a asociar la vida de Pedro, el antes y el después para con nosotros. Nosotros éramos similares a él, sin el anhelo y sin el deseo de Dios. Caminábamos a la verdad pues perdidos y sin rumbo. Sin rumbo, no teníamos la certeza de nada. Nuestra vida transcurría totalmente ajena a Dios, o ni siquiera nos acordábamos de ello. No nos acordábamos. Yo era una persona que jamás en mi vida yo había nunca me imaginé ni nunca pensé que algún día yo estaría acá. Jamás. Nunca había escuchado o nunca había leído la Biblia, nunca había leído nada de eso. Sí sabía escuchaba, porque hasta eso mis padres, a su modo, pues sí nos transmitieron que existía un Dios, ¿verdad? Nos hablaron de él, nos hablaron de Dios, creo que como a la mayoría, como a todos, ¿verdad? Pero el punto es que no le conocíamos, no lo conocíamos y llevábamos una vida pues totalmente acorde al mundo, una vida pues sin propósito, cada quien a nuestra manera, llevando una vida común al mundo y creyendo que pues con lo que hacíamos que así estaba bien, porque eso era lo que hacían todos, ¿verdad? Todos. Por eso cuando empecé a estudiar, a ver la vida de Pedro, dije, esto se parece a la mía, se parece a la de nosotros. Pedro era así, como nosotros éramos antes de una vida sin, pues ahora lo vemos, sin sentido, aunque en ese tiempo, de acuerdo al mundo, pues nosotros le encontrábamos sentido, ¿verdad? Sí tenía sentido de acuerdo al mundo, de acuerdo a cómo se movía todo lo demás. Y eso hasta cierto punto, conforme al mundo, pues estaba bien para nosotros. Yo recuerdo que las únicas fechas en las cuales mencionábamos más a Dios era pues en diciembre, la dichosa Navidad y las posadas y todo eso. Y ahí nos deleitábamos. Nosotros éramos unas personas yo en lo personal, una persona que me encantaba poner el dichoso arbolito, y el nacimiento, y lo hacía grandote, lo más grande, para que se viera bonito. Y cada año lo adornaba mejor. Y pues eso pues yo siempre lo aprendí ya estando aquí en la ciudad. Y me jalaba a mis hijos, a todos. El que más me ayudaba, por ser el más pequeño, era Alejandro. Era muy pequeño y él me ayudaba a poner todo. Y a mi esposa le encantaba la última posada, siempre.
por la arrullada del niño y de todas esas cosas, ¿verdad? Ok, vamos, que llevábamos una vida pues, de acuerdo al mundo y estaba bien. Hacíamos unas fiestas tremendas en el 24, se llenaba la casa con mucha gente que ya tampoco eran conocidos, pero ya no eran no eran necesariamente nuestra familia, ¿verdad? Pero se llenaban unas fiestas tremendas, vamos, comunes. Igual eran unas personas comunes, igual que todas las demás. Esa es la parte que quiero que veamos el antes y un después. Pero este es el antes de Pedro y el antes también de nosotros, una vida común. Y nos parecía bonito, ¿a poco no era bonito? De acuerdo al mundo. Trasládense un poquito allí y hagan de cuentas que todavía no pasó nada, que todavía Cristo no los alcanzaba y todo eso, un poquito nada más. ¿Y a poco no era bonito? De acuerdo al mundo, ¿verdad? De acuerdo al mundo. Y así caminamos muchos años. Ya, pues a mí me alcanzó el Señor, pues ya estaba yo madurito, ya tenía mis 50 y algo, que somos 50 años por ahí. Pues si tenemos 12 años, 13 años, ya como que el Señor nos alcanzó, échenle de ahí, tengo 67, voy a tener 67, quítenles esos 13 años y van a ver cómo ya estaba madurito y ya estaba, y pues y así vivíamos la vida basada de acuerdo a cómo se movía el mundo, a cómo se movía, y para mí me parecía bien en ese tiempo, estaba bien de acuerdo al mundo. Y de acuerdo a la vida de Pedro, pues también yo creo que a él le parecía bien, estaba bien, porque hacía todas las cosas de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que se movía en ese tiempo. Sí, sabiendo de Dios, conocíanos de Dios, creyendo en Dios, como la mayoría de las personas nos dicen ahora, pero es que yo creo en Dios. Y pues sí, pues eso es cierto, y sí creen en Dios de verdad, ¿eh? Sí, yo también creía en Dios, y cuando me hablaban de Dios, yo me molestaba no porque me hablaran de Dios, sino porque las personas se sentían superiores a mí, y eso no me gustaba, decían, no, es que yo ya soy cristiana, y es que yo soy hija o hijo de Dios. Y yo le decía, porque así había aprendido yo, de que pues yo también era hijo de Dios. Decía, bueno, pues yo también soy hijo de Dios, ¿o qué? ¿Me ves cara de burro? ¿Qué? Yo también soy hijo de Dios. Y así me ponía siempre. Me hablaron muchas veces de Dios. Y me molestaba, pero lo que me molestaba era la actitud de la persona, ¿verdad? La persona, porque yo creía, más bien no creía, sentía dentro de mí que esa persona se sentía superior, y eso no me agradaba. Y hasta la fecha, ahora que estoy de este lado, por la gracia de Dios, cuido mucho eso. Cuido mucho de que no se lastime la persona, de no ir sintiéndome más que esta persona. Trato de acordarme de ese tiempo, o más bien me acuerdo de ese tiempo, para cuando va uno a evangelizar, ponte al nivel de esta persona, porque luego por causa
de nuestra manera de evangelizar, nuestra manera de expresarnos, la gente luego ya no quiere nada con Dios. Entonces, ¿por qué nuestra vida o mi vida personalmente, y yo creo que toda la de ustedes, o me equivoco? Bueno, dicen algunos que nacieron en cuna cristiana, ¿verdad? Yo digo, pues a lo mejor nomás la cuna era cristiana, ¿verdad? Porque los demás, pues, todos tenemos nuestros que veres, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que mientras transcurría una vida, Pedro, sabiendo de Dios, pero no conociendo a Dios, pues estaba bien, una vida común, lo mismo que la de nosotros, igualito que la de nosotros. Pero donde viene la parte emocionante y bonita, ahora nos parece bonita, es de la que vamos a hablar más allá, es de la vida ya como Pedro. Ya como Pedro, después de que el Señor lo ve un día pescando juntamente con su hermano y le dice: sígueme. Ese momento de su llamado ya al ministerio, o su llamado al reino de Dios, esa parte es emocionante. Esa parte es emocionante y esa parte de la vida es como un parteaguas, ¿verdad? Es un antes y un después. En ese momento tan importante, ¿cómo creen que se haya sentido Pedro cuando él no conocía a Jesús ni nada de eso y le dice: sígueme? ¿Qué creen que sintió? ¿No les recuerda a ustedes cuando ya el Señor nos llamó? ¿Recuerdan su llamado ya al reino de Dios? Cada uno de ustedes, incluyéndome. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Qué sintieron, mis hermanos? ¿Qué sintieron? ¿Fue bonito? ¿No fue bonito? Participen, hermanos. ¿Fue bonito? ¿Fue agradable? Pues sí, para mí fue bonito. Fue bonito, pero ¿saben qué? ¿Saben qué me sucedió a mí en lo personal? Una gran incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque me estaban llamando a algo desconocido, algo que yo en mi vida jamás había experimentado. Igual que a Pedro, solamente un día pues me dijo el Señor así, a través, ya en los últimos tiempos, a través de mi pastor Cecilio. Antes el Señor ya de una forma personal ya se estaba manifestando a mi vida muchos años antes. Yo les digo que en verdad a mí nadie, no una persona, bueno, la persona de Dios sí, pero no una persona humana. No, nadie me sacó a mí del catolicismo. Bueno, si es que alguna vez pertenecí, ¿verdad? Que era como aficionado, solamente como católico. Y qué bueno, hoy doy gracias a Dios por ello, que solamente era como un aficionado. Porque esa primera vez, yo creo que ya lo he comentado alguna otra vez, a mí me sacó una voz que ahora sé que es la del Espíritu Santo, de la religión católica.
esa voz me dijo así. Y hasta hoy en día han pasado muchísimos años. Hoy en día es como si todavía la trajera aquí, pegada. Se me grabó no solo en mi mente, sino en todo mi ser, esas palabras que me dijo. Pero ¿sabes quién es Dios y quién es Jesús? Y esas palabras haga de cuenta, es como se me metieron dentro de mí, y allí empezó una transformación, sin saber todavía nada, sin creer en más nada, sin saber quién me había hablado ni nada de eso, pero esa voz se quedó grabada. Y yo lo único que conocía pues era por lo que se movía dentro del templo católico, las imágenes que hay ahí, y yo volteo a ver un crucifijo grandote que estaba allí, y me dice esa voz: no, ese no. Digo, caramba, pues es el único que yo conozco. Y dice, ese no. Ay, Dios, ¿cuál será? Y ya luego esa voz no la escuché acá audiblemente, sino como que me hablaba dentro de mí, y me decía, o más bien me dijo, que leyera la Biblia. Dije, santo Dios, leyendo la Biblia, ¿cómo? Y que me acuerdo, dije, mi mamá tiene una Biblia. Y que voy con mi mami, que le digo, oye, mamita, ¿todavía tiene su Biblia? Dice, sí la tengo. Le digo, ¿me la presta? Dice, ¿para qué la quieres? Digo, pues para leerla. Y me dice así, se asombró mi mamá, porque yo jamás en mi vida había leído una Biblia. Dice, ¿tú leyendo una Biblia? Le digo, pues sí, yo, ahí todavía tengo esa Biblia, quiero que sepan, grandotota, católica, ¿no? Con todos los libros, porque ellos dicen que a esta le falta. Esa sí los tiene toditos. Bueno, y entonces, pero yo no decía nada, porque dije, si les digo que escuché una voz o les digo lo que me pasó, me van a decir que estoy loco. Entonces mejor no dije nada. Yo solo agarré la Biblia que me la prestó mi mami, y como esta voz me guiaba, y que voy con el cura, con el sacerdote, vamos, y que le digo, oiga, ¿aquí se lee la Biblia? Dice, sí. Dije, ¿habría alguien que me pudiera enseñar a leer la Biblia? ¿Un curso bíblico? Dice, sí hay. Bueno. Pues creo que aquí está ese lugar bueno, ¿no? Aquí este es el lugar correcto. Y empezamos. Leí la Biblia, iba todo bien bonito, como unos 2-3 meses tal vez. Pero un buen día que dice el sacerdote que tenía que llevar la estampita de no sé qué virgen, y pues ya no, esa voz que hasta la fecha sigue, pero ya no hablándome acá, sino ahora dentro de mí, me dijo que no, que eso no. Y yo le dije al sacerdote que no, y que se enoje el sacerdote. Me dijo, no, es que tú no le estás dando espacio a la religión y a la tradición. Le dije, pues no, yo no quiero eso, yo quiero saber de Dios, porque esa voz que escuché me dijo que yo aquí iba a conocer a Dios en la Biblia. Y bueno, pues estando ahí, me dice el sacerdote que no, que allí así era, y que si yo no estaba de acuerdo, entonces pues que ya no, me dio a entender que ya no fuera. Y pues yo le dije,
con ese carácter horrible que yo tenía, le dije, pues no, pues ya no voy a venir, ya no vengo, quédese usted con su lugar, le dije así, ya que me voy. Entonces, lo mismo creo que le sucedió a Pedro. Le puso atención a Jesús que lo llamó, sin saber ni para qué lo quería, ni qué iba a hacer. Eso me sucedió a mí también. Y creo que a la mayoría de todos los que estamos aquí, ¿o no? Cuando nos llamaron, ¿cuántos vinieron por curiosidad al templo? Solamente para allá a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hay. Pero miren, Dios que es tan grande, Él tiene muchas formas de traernos. Ya sea por curiosidad, porque alguien te invitó. Pues yo le dije a una de las personas que el Señor me dio la oportunidad para que llegase a las plantas del Señor, que es nuestra hermanita Sonia, le dije, pues mira, peor de cómo estás no vas a quedar. ¿Qué puedes perder? Pues vamos al templo, y ella no quería, y me acuerdo que estaba ahí mi hermano y le dice, hasta eso mi hermano, él no vino, pero sí se ayudó para que ella viniera, ¿verdad? Él le dijo, pues sí, dice, pues sí, ve, dice, pues total, como dice él, pues ¿qué puedes perder? Peor de cómo estás, pues ya no quedas. Entonces, pues sí, ve. Y de esa manera, ella un buen día se decidió y vino. ¿A qué voy con esto? Que así como a Pedro lo llamaron, así también cada uno de nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados al reino de Dios. Pero una parte fundamental, no porque venimos aquí, en un principio, cambió nuestra vida, o sí, en el principio. ¿Verdad que veníamos con nuestras costumbres y con nuestras mañas todavía? ¿Esas nos las trajimos aquí, sí o no? Ok, vamos parte a parte. No se me duerman ni se desesperen. Esto es algo bonito. Si lo entienden por el Espíritu y así como Dios me lo hizo entender a mí, van a ver que es algo bonito. Entonces, igualito. ¿A qué voy con esto? Todos conocemos la vida de Pedro, que era una persona impulsiva, ¿verdad? Que una persona de un carácter fuerte, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Que él lo llamó nuestro Señor Jesús a su reino, pero él lo llamó así con todo como él estaba, así igualito que a nosotros, nos trajo con todo. Pero lo hermoso de Dios es que Él nos llama así como estamos y nos ama, pero Él es el que hace la transformación y el cambio, ya estando aquí. Yo le decía un día a una persona, para hacer lo correcto, necesitas estar en el lugar correcto. Porque tú no puedes estar en un lugar y querer hacer las cosas a manera del otro lugar, como allá se estila hacerlas. Y me decía, ¿cómo? Le digo, pues sí, si tú quieres verdaderamente conocer a Dios, agradar a Dios, hacer las cosas conforme a Dios, necesitas buscar el lugar donde verdaderamente habite Dios.
para hacerlo. Y me dice, ¿qué me quieres decir? ¿Que acá no está Dios? Le digo, pues desgraciadamente no. Digo, entonces, porque si así hubiera sido, pues yo me pregunto y le he preguntado al Señor varias veces, ¿por qué me sacaste de allá, del catolicismo? ¿Por qué me sacaste? Si realmente estuvieran bien ahí, entonces no nos hubiera movido de ese lugar, ¿verdad? Pues ya estábamos ahí, en ese lugar. Pregunto yo un día a mi pastor Cecilio y le digo, ¿en qué porcentaje están mal las personas? Dice, hijo, pues en un 100%. Le dije, no hay ni siquiera alguito allí que pueda. No, hijo, dice, no. Y mira quién lo dice, Pastor Cecilio, una persona que verdaderamente sí fue un católico de veras. Él me decía y me dijo algunas veces, mira, hijo, católico que no se sabe la misa o ya de perdida el rosario, este no es católico. Dice, ¿de veras que no? Dice. Y yo por eso digo que yo no era católico, porque ni el rosario me sabía. No, por eso yo digo, yo solamente era aficionado. Aquí había una de mis hermanas que sí eran católicas, por lo menos el rosario se sabían, pero yo ni siquiera. Y yo siempre les andaba aconsejando, pues llévense uno chiquito para que no duren tanto rezando, pues, repitiendo tanta vez. Yo pensé que porque llevaban uno grandote, un rosario choncho de esos, con muchas cuentitas y de esas cosas que lleva, dije, pues por eso se tardan un montón, pues mira tan grandote que está. Y un día mi hermana me sacó del error. Le digo, hermana, por eso te tardas tanto, mira, ¿qué tan grandote? Lleva uno chiquito, llévate mejor. Y dice, hermano, todos tienen lo mismo. Digo, válgame Dios. Le digo, no, pues no. Quiero decirles que para esto, por eso digo que yo no fui un católico así declarado, así un aficionado, porque a mí siempre me durmieron los rosarios. Desde que era niño, siempre me dormían los rosarios, siempre. Y ya luego platicando con mi hermana, yo le decía, mira, lo bonito del rosario es que me despertaba en las escaleras. Dice, ¿cuáles escaleras? Le digo, pues sí, hay una palabra que dice, si no tú que te lo sabes, acuérdate y vas a ver cómo sí. Y que escalera de no sé quién dijo. Y sí, mi hermana se acordó, dije, ándale, allí merito despertaba yo, en esa parte. Allí, por eso siempre esa parte se me quedó grabada. Dije, mira, y siempre, pero siempre, no sé qué pasaba conmigo, pero yo pues me dormía y despertaba justamente allí en ese lugar, en esa parte que decía así. Tenía un tío que era buenísimo para rezar el rosario, él lo rezaba mucho y siempre ahí me despertaba. Bueno, vamos, esa era de las partes que en nuestra vida había, hasta que Cristo nos llamó. Y ahora sí, como dice una alabanza, Cristo ha cambiado y ha tomado nuestra vida y no la quiere soltar, ¿verdad? Eso fue nuestra vida antes de. ¿Por qué quise citar esta parte? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, pues vagábamos de esa manera, igual que Pedro, no conocíamos a Dios, pero una vez que Cristo nos trae a su reino, vamos a decirlo de esa manera, entonces nuestra vida cambia y el que la cambia se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo y le da sentido a la vida, le da un sentido tremendo a la vida, un sentido que así como Pedro, miren, Pedro y aún ya llamándolo Jesús, pero hasta antes de que lo negara, era un Pedro.
Después, donde vino la transformación totalmente de Pedro, fue después que negó a Jesús. No, con esto no les voy a decir que lo nieguen a ustedes también, a Dios ni a Jesús. No estoy diciendo eso, sino lo que estoy diciendo es que verdaderamente la vida empieza, nos transforma cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu, que fue lo que le sucedió a Pedro. Hasta antes de que él lo negara, aun cuando ya estaba en el reino de Dios, ya Jesús ya lo había llamado a su reino, pero aún así seguía Pedro con sus costumbres, tratando de entender para qué había sido llamado, por qué había sido llamado, a qué lo había traído el Señor, y todo esto. Y mientras transcurría ese tiempo de su vida, él siguió haciendo las cosas que él venía haciendo. Y fíjense lo hermoso, Jesús nunca yo vi que lo forzara. Pues Pedro, ¿cuántos años llevas ya aquí? ¿Y no puedes cambiar? Mira, te sigues enojando, sigues haciendo lo mismo que venías haciendo. Yo no veo eso, mis hermanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Afortunadamente, y gracias a Dios, en este lugar, y lo voy a decir así, tal cual, porque yo lo siento así y así nos ha sucedido, así me sucedió a mí. En este lugar tampoco se nos ha obligado a nada y nos han forzado a nada. No nos han apresurado, vamos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ha habido totalmente libertad y paciencia en este lugar. Y bendito sea Dios. ¿Saben qué? Que yo he conocido lugares diferentes. He tenido experiencias diferentes. En los cuales tienes que llevar cierto número de almas. Las dichosas células. Para tal fecha tú tienes que tener por lo menos de 10 a 15 almas ya ahí, en tu célula. Si ya eres un anciano o un diácono que ya tienes determinado tiempo, tú ya tienes que tener una célula. Y de esta célula la tienes que llevar todas estas almas ya a la congregación grande. Y si tú no haces eso, entonces tú no estás sirviendo, tú no te estás multiplicando de acuerdo a lo que dice la palabra. Vamos, que te están forzando a que saques cristianos al vapor, porque tienes que cumplir con ese requisito, ¿verdad? Así, y en diferentes lados, en la mayor parte la vi en Estados Unidos, es así se mueven allá. Y yo digo, bendito sea el nombre de mi Dios, que allí donde nosotros, el Señor nos llevó, hay totalmente libertad y le dan el espacio al Espíritu Santo, porque Él es el que hace, Él es el que cambia, Él es el que transforma y nos da el tiempo para todo, el espacio para todo. No nos está apresurando. A eso voy. Lo mismo sucedió con Pedro. Nunca vi yo que Jesús le estuviera diciendo, pues ya apúrate, Pedrito, ya llevas tantos años aquí, mira que yo ya me voy a ir y tú mira, sigues igual. A ver cuándo vas a cambiar. No vi esa parte. Y eso quiero que sepan que es hermoso, porque eso nos da la certeza de que verdaderamente
somos guiados por el Espíritu de Dios, hasta que solito sucedió esta parte, que ya Dios lo venía viendo. Pedro, en su manera de ser, era el único que, pues yo creo que expresaba lo que sentía, ¿verdad? No es que los otros no lo hayan sentido, pero yo creo que como no se atrevían a decirlo, pues él sí se aventaba. Él decía las cosas. Recuerden cuando caminó sobre las aguas. ¿Qué fue lo que? Todos los demás estaban espantados y todo, pero nunca nadie dijo: no, pues si eres tú, manda que yo vaya. Ninguno se aventó, ¿verdad?, a caminar sobre el agua. Sino, ¿quién fue? Pedro. Él dijo: bueno, pues yo voy. Así era una persona. Muchos de nosotros éramos así. Traíamos ese carácter impulsivo. Pues que nos aventábamos, como el burro, a ver qué sale, ¿no? Y aún sin saber, sin tener el entendimiento de las cosas. ¿Y qué fue lo que dijo acá? Pues aunque todos se escandalicen, yo no. Yo siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Y ya vimos en lo que terminó, ¿verdad? El Señor le dijo: no con estas palabras, no con mis palabras, sino, pues mira, Pedrito, pues hasta aquí tú realmente habías hecho como querías, ¿verdad? Pero de aquí en adelante tu vida ahora sí verdaderamente va a ser transformada. Tu vida verdaderamente va a cambiar. Pero él, aunque Jesús ya se lo había dicho lo que le iba a suceder, pero como que no, pues que no lo tomó en cuenta, como que no lo creyó, vamos a decirlo. Pues sí, quién sabe por qué dice eso, pero no, yo estoy sumamente seguro de que si pasa esto, yo estaré con él. Acuérdense quién fue el único que sacó la espada cuando arrestaron o se llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Pedro. ¿Quién fue el que le cortó la oreja? ¿A quién? ¿Malcolm? A Malcolm. Que le cortó la oreja fue Pedro. Y todo lo hizo Pedro. La mayor parte la hizo Pedro. Porque era la persona que, impulsiva, que sí se aventaba al hacer las cosas. Pues a lo que voy es que nosotros transcurría nuestra vida así también. Nuestra vida ya estando aquí también. Pero un buen día, después de lo que le pasó a Pedro, mira que su vida cambió. Totalmente fue transformada. Este carácter que tenía, impulsivo, fue quebrantado y fue llevado hasta acá abajo. Si observamos verdaderamente, esa fue su transformación y su prueba. Porque para lo que Dios lo estaba llamando, ese carácter que él tenía no servía. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo así: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él quería una persona mansa, acá abajito. Y para el carácter que tenía Pedro, pues no ayudaba. No servía. Y pues dijo el Señor: ¿de qué manera lo voy a bajar? De esta manera, poniéndolo acá abajito donde yo lo quiero. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado así? Que venimos así y de repente el Señor, mira, acá. ¿Saben a mí cuál alabanza me encanta y me identifico con ella? Dice: a tus pies.
Esa me encanta. Me gusta muchísimo esa alabanza. A tus pies. Qué hermoso eso. Está bonito. Esa está muy bonita. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Y allí llevó verdaderamente su transformación. Una transformación ya enfocada a su ministerio verdaderamente. Y Jesús dejó solamente la parte que le iba a servir para el ministerio del carácter de Pedro. Y luego vemos que después que lo negó, después que ya sufrió esa parte tan importante, esa prueba tan importante, vemos que él dijo, pues creo que ya se acabó todo, pues ya mejor me regreso otra vez a mi oficio. Y quiso regresar a su oficio, pero se le olvidó que Jesús le había dicho, cuando le dijo, sígueme, y dice, ahora te haré pescador de hombres. Esa parte se le había olvidado a Pedro. Y como todos nosotros, cuando le fallamos a Dios, al no conocer a Dios, todavía creemos que el Señor es como nosotros, ¿verdad? Que nada más está viendo o esperando a ver en qué fallas para darte con el palo ese, ¿verdad? Y decirte o reprocharte o decirte, pero ya ves, te lo dije, te dije que me ibas a negar tantas veces, pero tú que no me creíste, ya ves ahora lo que te pasa. Pero qué equivocados estamos. Por eso es necesario conocer a Dios. Recuerdo una ocasión, estando en el ministerio, de recién que me llamó el Señor allá, la casa misionera. Yo estuve aquí un tiempo, perdiendo el tiempo. El Señor ya me había llamado, ya me quería allá. Y pues yo me anduve haciendo acá el loco que no quería ir. Ya me habían llamado y no quería ir. Entonces perdí tiempo acá. Y cuando llegué allá, me dice mi pastor, ya me presento primero delante de Dios y ya luego con él. Y me dice mi pastor, sí, está bien que ya hayas venido, dice, pero hace un mes que tenías que estar aquí. Y justamente el tiempo que yo anduve haciéndome acá, el loco, ya no fui. ¿A qué voy con esto? A que yo dije, pues, iba a venir, parece, y el motivo por el cual yo no me quería ir era porque iba a venir mi hijo de Estados Unidos. Entonces, yo dije, no, pues ya cuando él venga y se vaya, pues yo ya me voy también, a mi modo, ¿no? O sea, bien bonito, así ya, bien cómodo. Pues como yo todavía no conocía del Señor bien, dije, bueno, pues yo creo que el Señor se va a adaptar a mí, ¿verdad? De seguro yo creo que así ya me va a aceptar. Y cuál sorpresa que me llevé, que no. Y ya luego le digo, me dice mi pastor, ¿cómo está usted? Le digo, pues mal. Dice, ¿por qué mal? Le digo, pues mire, me traen a este lugar en el cual no hago nada. Dice, ¿no está haciendo nada? Le digo, pues no, ahí nomás estaba sentado. Y me dice, entonces el estar usted sentado piensa que no está haciendo nada. Le digo, pues no. Le digo, ¿cómo? Pues a mí se me dijo que viniera acá con usted para que usted me iba a instruir para lo que sigue. Dice, pues por eso. Y que pues que viniera porque iba a ser la voluntad de Dios. Dice, pues por eso. Esta es la voluntad de Dios. Que esté sentado. Le dije, ay, esto está re bueno. Y dije, no, dice, la voluntad de Dios es que si Él lo quiere sentado, usted quédese allí.
Porque dice, por mucho que usted haga, si está fuera de la voluntad de Dios, usted no está haciendo nada. Y aunque aquí le parezca a usted que no está haciendo nada, pero si esta es la voluntad de Dios, entonces usted está haciendo mucho. Y dije, bueno. Y entendí esa parte, y recuerdo que íbamos de Puebla para Tlaxcala, y me dice, oiga, ¿y cómo está su hijo? Le digo, pues está triste. Dice, ¿por qué? Digo, pues porque pues no vamos a estar allá nosotros. Ya le dije, pues que no estamos tan lejos, pues que venga a vernos acá. Estábamos mi esposa y yo. Y dice, ¿por qué? Le digo, pues sí, ahora ¿cómo? Pues mire, ya le fallé a Dios, ahora ¿con qué cara le voy a decir que me dé chance de ir allá? Ahora que él venga. Y se me queda viendo el pastor. Que Dios bendiga su vida, el pastor. Es un gran siervo de Dios. Y me dice, ay, hijo, ¿cómo se ve que no conoces a Dios? Le digo, pues verdaderamente no. No, dice, no está enojado contigo. Le dije, ah, no. Dice, no está enojado. Dice, ¿sabes qué quería él de ti? Dice, pues solamente que sacarte de allá, que le obedecieras. Solamente él quería que le obedecieras. No quiere quitarte nada. Dice, mira, tan es así que no solamente te vas a ir el mero día que va a llegar tu hijo, sino te vas a ir 8 días antes. Bendito sea el nombre de mi. ¿Saben qué hice, mis hermanos? Miren, llegué a la habitación que nos habían asignado allá en la casa y literalmente me tiré de panza en el piso a llorar amargamente. Pero primero lloré por el hecho de que no conocía a Dios, y luego porque pude ver la bondad de Dios, porque Dios es diferente a nosotros. Él piensa diferente que nosotros. Y de allí empezó a cambiar mi vida. Y verdaderamente nos venimos 8 días antes. 8 días antes de que llegara él. Dice, y le dije, ¿y usted cómo sabe todo eso? Dice, pues porque él me dijo que te ibas a ir. Y mira, verdaderamente, ese es nuestro Dios. Y a Pedro le pasó lo mismo. Porque al no conocer a Dios, se regresó nuevamente al oficio que tenía, a lo que él conocía. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios todavía. Todavía no conocía a Dios como verdaderamente Él es. Pero, ¿qué sucedió cuando Jesús, ya después de que resucitó y se le apareció, ya regresó ahí con él? Les aseguro así que Pedro esperaba que Jesús le reprochara su actitud. Y yo, sorpresa, en lugar de que Jesús le reprochara lo mal que él había hecho, fue al contrario. A cada parte que le decía, Jesús le asignaba una tarea. Miren, vamos a ir allí al libro de Juan, en el capítulo 21, 15 al 17. Por favor, mis hermanos. Amén. Ok. ¿Qué dice, mis hermanos? Por favor, denle lectura, mis hermanos.
Amén. Aquí está, mis hermanos, realmente la respuesta. La respuesta a todo lo que Pedro pasó. La transformación totalmente de Pedro. Y aquí Pedro, por primera vez, empezó a conocer a Dios, a Cristo. Esta forma, igual que nosotros, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos tan mal porque pensamos que ya todo está perdido y que ya no hay solución para nosotros. Pero eso lo hacemos porque no conocemos a Dios. Todavía no hemos conocido la grandeza de Dios, su amor, su misericordia y sobre todo su gracia para con nosotros. Y lo digo a título personal. Mire, nosotros podemos decir como Pedro que nunca lo iba a dejar y que nunca lo iba a negar ni nada de eso, y que lo amaba. Y era cierto que sí lo amaba, pero era necesario ser probado. Ser probado. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Antes de mi prueba tan grande también que yo pasé, grande para mí, desde luego, yo siempre dije que yo amaba a Dios y verdaderamente lo amaba y lo sigo amando. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Que a Él no le bastaban las palabras, que Él quería hechos. Porque me dijo que lo que me iba a pasar a mí, eso era una prueba. Porque ya me lo habían dicho antes, que yo iba a ser probado y iba a ser probada mi fe delante de Dios. Ya me lo había dicho una profeta. Me lo dijo. Dice, prepárate porque en un tiempo vas a ser probado. Dice, porque el Señor te quiere llevar a otro nivel. Dice, pero es necesario que seas probado. Y ¿cómo? Dice, tu fe va a ser probada. Y sí, verdaderamente. Ahora, como Pedro, yo digo que amo a Dios porque lo conozco. Porque verdaderamente conozco a Dios, mis hermanos. Y yo le dije, ¿saben cuánto cuesta decirle a Dios que lo amas cuando estás ya casi a punto de la muerte? No es fácil, mis hermanos. No es fácil. Ya cuando estás ya al filito, que sientes que ahora sí se acabó todo. Y me dice el Señor así, como a Pedro, ¿aún así me amas? Y pues me costó un rato para decirle, pero le dije, sí, Señor. Por eso me identifico yo con esto que le pasó a Pedro. De allí surgió, mis hermanos, esta prédica. Le dije, sí, Señor, aún así yo te amo. Y me dijo, verdaderamente me amas. Entonces, mis hermanos, no basta con decirle al Señor que eres bueno. Yo se lo dije muchas veces, pero después de la prueba me dice, verdaderamente has visto mi bondad. Ahora ya no con palabras, sino con hechos.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No digo que no sean sinceras nuestras palabras y que no salgan del corazón, sí. Pero para donde Dios nos quiere llevar, mis hermanos, es necesario ser probados. Y no le estoy diciendo que les van a probar igual que a mí. No, Dios tiene a cada quien su manera de probarlos. Pero de que todos vamos a ser probados, eso ni lo duden. Unos de una manera, otros de otra manera. Porque una ocasión me dijo el Señor: ¿se te hace poco lo que te estoy ofreciendo? Miren, ¿por qué me dijo eso? Porque yo como que sí entendía que nos está ofreciendo vida eterna y que nos está ofreciendo una vida con Él y todo esto, sí. Pero no la había entendido hasta qué magnitud. La importancia no había entendido. Por eso me dijo: ¿se te hace poco lo que te estoy ofreciendo? Entonces, mis hermanos, cuando somos probados es cuando empezamos a valorar las cosas. Igual que Pedro. Igual que Pedro. Después de esta prueba, jamás volvió a ser Pedro igual. Y no se diga cuando vino el empoderamiento del Espíritu Santo. Así igualito con nosotros. Las pruebas no son otra cosa más que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Es necesario que nosotros día con día, mis hermanos, vayamos creciendo hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo en carácter. A eso se refiere, en carácter. Y ya sabrán, si teníamos un carácter como el otro, pues ahora cuánto nos va a tocar para que nos pongan hasta este carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo, a este que entre un carácter más horrible que como el mío, que tenía, orgulloso, egoísta y de todas esas cosas, pues ya sabrán que me tuvo que dar duro para que pues me bajara acá abajito. ¿Sí? Ese es el punto. Lo mismo le pasó a Pedrito. ¿Qué fue necesario? Que el Señor lo probara para bajarlo acá. ¿Verdad? Y luego fue, ahí sí, el Señor lo engrandeció, siervo de Dios. Lo mismo sucede con nosotros, mis hermanos. Pero no se espanten, es bonito. Después de que pasa uno las pruebas, ya es bonito. Miren, les puedo decir que mi vida ya no es la misma. Dios la transformó, la cambió. Y no la cambió tan solo cuando me llamó. No, a través de las pruebas. La ha ido cambiando, la ha ido moldeando. Totalmente. Totalmente. Si ustedes me hubieran conocido en aquel tiempo, mis hermanos, fíjense, yo sí estaba para la basura, Y un día le dije al Señor: ¿por qué tú siempre agarras de lo que nadie quiere? De eso que está allá en la basura. Y la respuesta fue esta: porque de eso que nadie quiere, yo me aseguro que esto sí me van a dar la honra y la gloria a mí. Por eso yo los agarro de acá, porque estos no van a basar en lo que ellos tienen o son, en nada para poder llegar acá, sino que me van a dar toda la honra y la gloria a mí. Y yo era una de esas personas, mis hermanos. Lo digo para mi vergüenza, pero es ahí donde se ve la grandeza de Dios. Y si ahora, hasta donde ustedes vean que voy, es hasta donde Cristo ha trabajado en mí. Así es de que ahora yo aprendí a verlos a todos ustedes
digo, ya aprendí a no verle sus errores, sus defectos. Ahora, hasta allí ha trabajado Dios en ellos, ¿verdad? Todavía no acaba. Uno los lleva más adelantaditos, otros un poquito acá, pero ahí vamos todos, ¿no? Todos hasta acá. Si somos fieles, Él va a cumplir su propósito. Ténganlo por seguro. Miren, Dios es el mejor inversionista. Él no le pierde nada. Siempre que invierte, Él gana. No conozco a mi Dios como perdedor, siempre como ganador. Siempre. Y miren, ¿cuánto nos invirtió a cada uno de nosotros? Su vida, su sangre, su todo. Ustedes sabrán que si nomás porque ya no quiero seguirle, ya te van a dejar. No, hombre. Te dice, párate y síguele, porque todavía no acabamos. Y vámonos para adelante. No. Si ya te invertí tanto, ahora para que ya me salgas con que no quieres, no, camínale, vámonos. Para adelante, párate y vámonos. Porque de estas todavía te faltan muchas. Es necesario, está escrito, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No dijo una, dijo muchas, ¿verdad? Así es de que si llevamos unas, pues yo le llamo, las otras son como pruebitas chiquitas, pero de estas grandes, que para mí son grandes, que ya me dijo el Señor que para Él no hay grandes ni chiquitas, pues sí llevo como unas 3, 4, así, que me ha dado sabroso, pero me han servido, porque cada vez de que me da, el carácter va hasta acá abajo, ya me habla mi esposa, ya no respondo como en aquel tiempo, ya más calmadito, mírala como a tu igual. Digo, caramba, de veras que mi esposa también es hija de Dios, ¿verdad? No, sí tengo que verla así, porque pues, no, mi esposa me decía una y yo le decía 20. Y el Señor luego lo manda a uno a que calladito te ves más bonito, ¿no? A valorar las personas y a valorar las cosas. A eso nos lleva a Dios. Para eso son las pruebas, para moldear nuestro carácter, igualito que Pedro. ¿Ya vieron? ¿Por qué yo me identifico con él? No sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo me identifico mucho con él. Cuando el Señor me empezó, ya tiene tiempo que me dio esa palabra, cuando me hizo pasar por todo eso, digo, Señor, igualito que a Pedro, nomás que a mí no me dijo apacienta. Bueno, no me lo dijo, pero también me llamó para eso, para que cuide su rebaño, sus ovejas. ¿O no? Ese es el punto, mis hermanos. Nunca, jamás, después de la prueba, volvió a ser la vida de Pedro igual. Y se los puedo asegurar, después de una prueba de cada uno de nosotros, nunca no vuelve a ser nuestra vida igual, sino mejor nuestra vida. Ahora, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero sí les aseguro que estamos enfocados en el camino correcto, en el camino que es Cristo. Y solamente permanezcamos firmes en el Señor, que el Señor todavía no se le ha cortado su brazo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Él es el mismito, igualito. Y si allá pudo, hoy también puede. Hoy también puede. Eso sí, ¿saben qué ha hecho en mi vida? Mi fe la ha acrecentado. Y cuando digo que la ha acrecentado, no porque ahora ya esté más altota, no, porque ha alineado mi fe correctamente. Ahora sí, yo decía, como Job, antes de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el punto, ese es el detalle. Cada vez de que viene una prueba, no lo tomemos por mal, sino por bien. Porque todas las cosas nos ayudan a nosotros para el propósito. Todas las cosas, no hay una que no, no hay una que no. Por muy mal que la veamos nosotros, esa prueba o esa parte, lo que nos esté sucediendo, tiene un propósito de ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que allá se perdió la imagen de Dios en Adán y Eva. Viene nuestro Señor Jesucristo a recuperar esa imagen. ¿Y cómo va a ser recuperada? ¿Con ese carácter tan horrible que traíamos? Pues no, pues tiene que bajarnos acá abajo, igualito que nuestro Señor Jesucristo. Igualito, así, lo mismo. Igualito. Pero es hermoso, mis hermanos. Yo se los puedo decir que es hermoso, porque nuestra vida ha sido transformada, ha sido cambiada, ha sido probada, y solo Dios sabe cuántas pruebas falten. Pero de algo estoy seguro, que todas las que me falten van a ser para mi bien. Igualito con ustedes, van a ser para su bien. Ténganlo por seguro. Cada vez de que ustedes estén ahí metidos en cualquiera de las pruebas de acuerdo al propósito de Dios, denle gracias a Dios. Denle la gloria a Dios. Solo enséñame, Señor, qué es lo que estás probando conmigo, para no renegar y no serte estorbo. Alíñame, Señor, alíñame contigo, para no ir navegando en sentido contrario. Solo alíñame, porque muchas veces le somos estorbo a Dios y por eso las cosas se complican. Algunas veces queremos ser más buenos que Dios, y Dios no necesita que le ayudemos. Él puede solito, ¿verdad? Él puede solo, no necesita. Una ocasión a mí me dijo solamente, y me lo dijo así: hasta hoy solo me has estorbado. Santo Dios, pues si yo pensé, Señor, que te estaba ayudando. No necesita Dios que le ayudes. No, solo obedécele y alíñate con Él para caminar para el mismo lado. Porque cuando uno quiere hacer las cosas a su modo, siempre acaba siendo contrario a Dios. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues solo le estás estorbando. Estás posponiendo las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y al posponerlas, pues ahora te va a ir peor. Es como dice el Señor: mira, no, el camino es este. No, Señor, es que yo quiero ir por acá. Te dice: ándale pues vete por allá, pero por ahí no voy yo. Y si no va Dios, ya sabrás cómo te va a ir. Por andarte yendo por allá, dale la vuelta. Si no. Yo por acá, Señor, por este atajo creo que me sale mejor. Eso es estorbarle a Dios, mis hermanos. No, alíñate con Él. Ya sabemos que lo que cuesta es obedecerle a Dios. Pero ¿saben por qué no queremos obedecerle a Dios? Porque no lo conocemos. Al único que conocíamos era al otro. ¿Y se acuerdan cuál fue el pecado allá? ¿La qué? Pues ahí está. Ya sabrán si nos va a ser tan fácil obedecer.
Ese es el punto. Todo esto el Señor me lo traía cuando después de que ya estaba yo en recuperación, me traía esta palabra y me la hizo entender. Me la aplicó y también me hizo sentir, no me dijo que se las transmitiera a ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros así estábamos. Ahora, ¿cuántos se identifican con Pedro? Amén. Bueno, pues bien, mis hermanos, esto ha sido el mensaje de Dios para ustedes, pero no sin antes habérmelo aplicado a mí, no sin antes habérmelo hecho vivir a mí. Pero les puedo asegurar que ha cambiado mi vida. Totalmente. Ha cambiado mi vida. Y ahora me ha firmado en Él. Si antes estaba como Pedro y le decía que no lo iba a negar, ahora sí. Pero solo por su gracia, No, porque de mí, no, créeme que no. Yo creo que la primera corro. No, pero con el Espíritu de Dios sí se puede. Con Él sí se puede. Porque Él es el que lo hace, no nosotros. Él. Nosotros agarrados de Él. ¿O no dice acaso la Escritura que en Cristo somos más que vencedores? En Cristo todo lo podemos, en Cristo todo lo tenemos, en Cristo todo lo somos, todo. Antes de todo esto, yo decía que mi vida no valía nada y que mi vida no tenía sentido. Y decía, me menospreciaba a mí mismo. Y un día me habla el Señor y me dice, ¿por qué dices que no vales nada? Digo, pues Señor, pues porque no, pues yo no soy nada, no valgo nada. Dice, no, por ti solo no. Dice, pero conmigo lo vales todo, porque yo te he dado un valor incalculable. Para mí eres importante. Para mí, me dijo así, ¿sabes qué vales? Le digo, pues no, Señor, mi propia sangre y mi vida. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto valemos? ¿En Cristo y con Cristo? La propia vida de Cristo, mis hermanos. Ya sabrán si valemos o no. Pero cuando Él me dijo, no es para que pues ahora yo soy. No, mis hermanos, todo por Él, no para que nos paremos el cuello por no, mis hermanos. Por eso dice, con Él, en Él y por Él. ¿Sí, mis hermanos? Sí, acá abajito, acuérdense de mi alabanza, yo la hice mía, a tus pies. A tus pies. Dice que este es el lugar más alto, ¿verdad? A los pies de Cristo es el lugar más alto para mí. Pues bien, mis hermanos, esta es la palabra que Dios me ha dado para todos ustedes. Espero en el Señor que así como transformó mi vida, así también en la vida de ustedes. Y que les dé esperanza. Que les dé esperanza para poder entender que cada prueba que viene es para bien. ¿Sí, mis hermanos?